Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén pasando un día fabuloso porque yo lo estoy. Hoy tengo un tema que sé que los va a mantener al borde de sus asientos, uno que ha explotado en la escena del entretenimiento turco y que honestamente ha desatado una tormenta de rumores, especulaciones y opiniones. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante y, por qué no decirlo, escandaloso drama turco que rodea la supuesta traición de Hande Erçel, revelada por Kerem Bürsin a Bilal. Sí, amigos, agárrense fuerte porque esto es jugoso, muy jugoso. Vamos a desentrañar cada detalle de este culebrón, desde los rumores iniciales hasta las últimas actualizaciones, pasando por las teorías más elaboradas, las pistas más sutiles y, por supuesto, mi opinión, sazonada con ese toque de análisis que tanto les gusta. Si son nuevos en el mundo del entretenimiento turco o simplemente no han estado prestando atención a este drama, no se preocupen. Les aseguro que este vídeo los pondrá al día. Y si ya están inmersos en el drama, prepárense para un análisis más profundo y detallado que seguramente les dará mucho en qué pensar. Así que prepárense para una buena dosis de información, especulación, análisis y, por qué no, un poco de chismecito turco de alto calibre. Y antes de que nos metamos de lleno en este laberinto de rumores y conjeturas, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre trato de ofrecerles el mejor contenido sobre el fascinante mundo de las series y el entretenimiento turco. Además, me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que ya saben. Botón rojo, suscripción y a darle con todo. Ahora sí, con la emoción a flor de piel, vamos a ello. Para aquellos que aún no estén familiarizados con el panorama, Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin exagerar, dos de las estrellas más grandes y reconocidas de la televisión turca. Ambos actores han alcanzado la fama y el reconocimiento internacional gracias a su talento y carisma. Su impacto en la industria del entretenimiento turco es innegable y sus nombres siempre están en boca de todos. Su conexión más famosa se remonta a la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, que narra la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, fue un fenómeno de audiencia y generó una legión de fans apasionados. Y fue precisamente en el set de grabación de Love is in the Air donde la magia se materializó, donde la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Kerem y Hande se enamoraron y su relación se convirtió en una de las más queridas y comentadas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su romance, que se hizo público rápidamente, fue celebrado por los fans de la serie y del mundo del espectáculo. La pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, fue objeto de innumerables fotografías, declaraciones de amor, viajes románticos y muestras públicas de afecto. Era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía perfecta. Pero como suele ocurrir, incluso los cuentos de hadas, por muy hermosos que sean, pueden tener un final. Y como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la ruptura de Kerem y Hande no fue tan tranquila ni discreta como podríamos haber imaginado. Y es aquí donde el drama se intensifica, donde los rumores comienzan a surgir y donde la historia se complica. Pero, ¿qué tiene que ver Bilal con todo esto? Bilal es un nombre que ha resonado con fuerza en las últimas semanas, un personaje que ha irrumpido en el escenario de este drama turco. Y es que al parecer Kerem Bürsin habría revelado información, o al menos, eso es lo que se rumorea y se especula con gran intensidad, sobre una supuesta infidelidad de Hande, nada más y nada menos que con un tal Bilal. Se dice que Kerem habría compartido esta información con un amigo o al menos, eso es lo que se deduce de las filtraciones y rumores que han circulado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto es real? ¿Es una invención? ¿Hay pruebas concretas que respalden esta afirmación? ¿O simplemente estamos ante una tormenta de especulaciones y chismes sin fundamento? Bueno, esa es la pregunta crucial, el interrogante que vamos a analizar a fondo en este vídeo. Vamos a desentrañar cada aspecto de esta historia, buscando pistas, analizando los rumores y tratando de discernir la verdad en medio del caos mediático. Primero que nada, es fundamental entender el contexto. El mundo de la farándula turca es, para decirlo suavemente, intenso. Los rumores, las especulaciones y los chismes vuelan a la velocidad de la luz, como flechas lanzadas por un arquero experto. Las redes sociales en particular, son un caldo de cultivo para la
Teorías más descabelladas y las interpretaciones más subjetivas. Cada publicación, cada foto, cada comentario se convierte en material para alimentar la especulación y la creación de narrativas alternativas. Entonces, cada vez que surge una noticia como esta, es crucial tomarla con pinzas, analizarla con escepticismo y no dejarnos llevar por la emoción del momento. La cautela es la clave para no caer en la trampa de la desinformación. Pero, dicho esto, también es cierto que en ocasiones, en medio del humo y la niebla de los rumores, se esconde un poco de fuego, un atisbo de verdad. A veces los rumores más persistentes tienen una base real, aunque la información se distorsione y se exagere en el camino. Por eso es importante no descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en esta historia. Entonces, ¿qué pistas tenemos? ¿Qué elementos nos pueden ayudar a armar el rompecabezas y a acercarnos a la verdad? Bueno, la primera y más obvia es que hasta el momento, no existe ninguna prueba concreta y definitiva que respalde la supuesta traición de Ande. No hay fotos filtradas, ni vídeos comprometedores, ni conversaciones privadas reveladas que demuestren la infidelidad. Todo se basa en rumores, en especulaciones que han circulado en algunos medios de comunicación, en las redes sociales y, sobre todo, en las conversaciones y discusiones entre los fans de la pareja. ¿De dónde surgen estos rumores? Pues generalmente de fuentes anónimas, de personajes que se esconden en el anonimato y que supuestamente tienen información privilegiada. Fuentes cercanas a la pareja, amigos de Kerem, personas del entorno de Ande. Ya saben, las típicas fuentes que nunca se identifican, pero que supuestamente tienen acceso a información confidencial. Y claro, cuando se trata de un tema tan candente y delicado como una supuesta infidelidad, la especulación se dispara, como un cohete lanzado a la estratosfera. La gente empieza a unir cabos, a analizar cada foto, cada gesto, cada declaración. A veces las teorías se vuelven tan enrevesadas y elaboradas que es difícil distinguir dónde comienza la realidad y dónde termina la imaginación, donde la fantasía toma las riendas de la situación. Una de las cosas que ha avivado estos rumores y ha alimentado la especulación es, sin duda, la actitud de Kerem Bürsin. Si bien el actor no ha hecho declaraciones directas sobre la supuesta infidelidad, no ha confirmado ni desmentido nada, ciertos gestos y comentarios han alimentado la especulación y han mantenido viva la llama del drama. Por ejemplo, se ha dicho que Kerem ha evitado hablar de Ande en entrevistas, que ha mostrado una actitud distante y reservada cuando se le pregunta sobre su relación pasada. Incluso se ha especulado con que ha publicado mensajes enigmáticos en las redes sociales, mensajes que podrían interpretarse como indirectas o como una forma de expresar su dolor y decepción. Pero ojo, porque la interpretación de estos gestos y comentarios es muy subjetiva. ¿Es Kerem simplemente reservado y prefiere mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos? ¿O realmente está dolido y está enviando mensajes sutiles, indirectas para que el mundo se entere de lo que está sintiendo? La verdad, solo él la sabe. Y como siempre, las interpretaciones varían según el prisma de cada persona. Y por otro lado, Hande Erçel tampoco se ha quedado callada. Ha respondido a los rumores, pero de una forma bastante ambigua, utilizando el silencio como arma y la ambigüedad como escudo. Ha publicado fotos en las redes sociales, ha asistido a eventos públicos, y en general, ha mantenido una actitud de aparente indiferencia, como si no le diera importancia a los rumores que la acechan. Pero al mismo tiempo ha lanzado indirectas, ha compartido frases y reflexiones que hablan de la superación, de la fortaleza, de la confianza en uno mismo y del crecimiento personal. Es una forma de defenderse de los rumores, de demostrar que no le afectan las críticas y los comentarios malintencionados. ¿O simplemente está viviendo su vida y no le da importancia a lo que se dice? Lo que sí es cierto es que la situación entre ellos dos parece estar muy tensa. Ya no se siguen en las redes sociales, han dejado de interactuar y al parecer, han evitado coincidir en eventos públicos. Y eso, en un mundo como el de la farándula turca, es una señal bastante clara de que algo no está bien, de que la relación entre ambos ha llegado a un punto crítico. Ahora vamos a hablar de Bilal, el supuesto tercero en discordia, el hombre cuyo nombre ha resonado con fuerza en medio de este drama. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué su nombre ha salido a la luz? Pues al parecer, Bilal es un amigo de Hande, alguien cercano a ella. Hay quienes dicen que es un amigo de la infancia, alguien con quien Hande tiene una larga historia de amistad. Otros sugieren que es un amigo más reciente, alguien que conoció durante su relación con Kerem. Y aquí es donde la historia se complica aún más. ¿Por qué, si resulta ser cierto que Hande engañó a Kerem,
la pregunta crucial es, ¿con Bilal? ¿Fue una aventura pasajera, un desliz sin importancia? ¿O algo más serio, algo que implicaba un compromiso emocional mayor? ¿Y si la traición existió, cuál fue la razón? ¿Problemas en la relación con Kerem? ¿Desgaste? ¿Falta de comunicación? ¿Simplemente el deseo de probar cosas nuevas, de buscar emociones diferentes? Como ven, las preguntas son muchas y las respuestas, lamentablemente, son muy pocas. Y en este contexto es muy fácil que la especulación se descontrole, que la imaginación vuele y que cada persona interprete la historia a su manera, creando su propia versión de los hechos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia está lejos de estar clara y definida. Que hay muchos rumores y pocas pruebas concretas. Que la situación entre Kerem y Hande es complicada, tensa, y que parece haber resentimientos y heridas sin cicatrizar. Y que Bilal, probablemente, es solo una pieza más de este complejo y enrevesado rompecabezas. Pero, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Bueno, como siempre, voy a ser completamente honesto con ustedes. Creo que es muy difícil saber la verdad absoluta, y que probablemente nunca la sabremos del todo. La vida de las celebridades es muy privada, a pesar de que la exposición pública sea constante y abrumadora. Y aunque me gusta el chisme como a todos ustedes, creo que es importante ser respetuoso con ellos y con su privacidad. Además, pienso que hay que tener cuidado con las conclusiones rápidas y con juzgar sin saber. No sabemos lo que pasó realmente entre Kerem y Hande, y no tenemos derecho a opinar sobre sus vidas privadas, a menos que ellos mismos decidan compartir información. Pero sí, es innegable que la situación es curiosa y genera mucho interés. Y es que, amigos, el drama turco tiene ese no sé qué que nos engancha a todos. Las relaciones, las traiciones, los secretos, todo eso es parte del encanto. Y este caso en particular, con dos estrellas tan queridas y admiradas, pues evidentemente nos interesa muchísimo. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? ¿Saldrá a la luz alguna prueba definitiva? Kerem y Hande decidirán hablar abiertamente sobre lo sucedido, revelando sus verdaderas razones. ¿O la historia quedará envuelta en un velo de misterio y especulación? Pues, la verdad, no lo sé. El futuro es incierto y la industria del entretenimiento turco es impredecible. Pero estaré atento a todas las novedades, a cualquier pista que surja, y por supuesto, les mantendré informados en mi canal. Seguiré investigando, analizando y sobre todo compartiendo mis opiniones y reflexiones sobre este fascinante drama. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo sobre la supuesta traición de Hande Erçel y la revelación de Kerem Bürsin a Bilal. Como pueden ver, hay mucho que analizar, y muchas interrogantes por resolver. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de la información, del análisis y de mi humilde opinión. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia, cuáles son sus teorías y qué creen que pasó realmente. Compartamos nuestras ideas y opiniones, debatamos con respeto y construyamos una comunidad de fans apasionados por el entretenimiento turco. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante y a veces enloquecedor mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos, y que tengan un día lleno de emoción y sorpresas. Hasta la próxima.